Gracias, Axel. Y bueno, buenas tardes. Para mí es un poquito más temprano, 2 horas antes. Yo estoy con ustedes desde las 4 de la tarde porque estoy en la Ciudad de México. Entonces, bueno, voy a estar, cuando terminemos la sesión, acá todavía no va a comenzar a anochecer, aunque para ustedes creo que sí. Entonces, bueno, gracias por la invitación, Axel, gracias al grupo, por recibirme hoy. Vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con en qué se recargó, en qué se respaldó Víctor Frankl para levantar su obra. El otro día estaba viendo, no me acordaba, y más o menos estoy por cumplir 20 años de trabajar desde la perspectiva de Víctor Frankl, con el análisis existencial, la logoterapia, la cura de almas médica. Yo me formé como psicólogo en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, cuando terminamos acá la licenciatura en psicología, uno no termina para hacer un proceso terapéutico, ¿no? Entonces hay que formarse. Y en esa formación, una primera idea era conformarme como psicoanalista, precisamente. Era la rama que me atraía y eh, curiosamente porque era la única y la primera que conocía. Entonces comencé a estudiar algo de psicoanálisis en la facultad y en algún momento llegó un expositor, un conferencista, a hacer una exposición acerca de psicoanálisis y existencialismo. Entonces tenía algunos amigos que estaban leyendo a Sartre, a Camus, a Simone de Beauvoir, y me hablaban del existencialismo. Entonces se me hizo una buena oportunidad conocer la relación entre el psicoanálisis y esa escuela filosófica, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en esa exposición no se habló de Sartre, no se habló de Camus, no se habló de Simone de Beauvoir, tampoco de Heidegger, ¿no? Se habló de un tal Víctor Frankl, ¿no? Y entonces ahí yo conocí que psicoanálisis y existencialismo era un libro de Víctor Frankl, ¿no? Y que en realidad ese libro bien pudo haberse llamado Logoterapia y Análisis Existencial. Entonces me llamó mucho la atención sobre todo un concepto que era el de responsabilidad. Y a partir de ahí decidí que no iba a ser psicoanalista, sino que iba a ser logoterapeuta y analista existencial. Y desde ahí comencé a estudiar dos obras que curiosamente estaban en la biblioteca de mi facultad, pero que han sido publicadas única y exclusivamente por alguna editorial de México, ¿no? Una de ellas es precisamente Psicoanálisis y Existencialismo, que está editada por el Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. Tiene por lo menos 3 ediciones y muchas reimpresiones, ¿no? Y también he descubierto que en Argentina, en Buenos Aires, hicieron una edición de ese libro, ¿no? Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales más importantes de México y curiosamente es la primera editorial que publicó un texto de Víctor Frankl en castellano. Posteriormente, allá en Argentina, 5 años después, en el 55, Editorial Plantín publicó 4 libros más. Pero acá esos libros, uno o dos estaban en la biblioteca, pero estaba Psicoanálisis y Existencialismo y otro libro que Frankl publicó primero en inglés y luego se tradujo al alemán, que es Psicoterapia y Humanismo, también en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Son 2 libros que a mí me hicieron eh, reiterar mi intención de estudiar esta perspectiva. El psicoanálisis se quedó atrás y después de que leí ese par de libros, conocí
la otra obra por la que la mayoría de la gente conoce a Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Entonces, curiosamente, al revés que otras personas, yo no leí primero El hombre en busca de sentido, sino psicoanálisis y existencialismo y psicoterapia y humanismo. Entonces, eso me hizo ver que esta perspectiva era, tenía un buen contraste con otras miradas terapéuticas. Particularmente, y en la época de Frankl, ustedes ya saben de ello, frente a Sigmund Freud y Alfred Adler, ¿no? Frankl no discutió mucho, ni siquiera teóricamente, frente a Carl Gustav Jung, ¿no? Salvo algunas cosas que él retoma eh, para sostener el tema del sentido como una pregunta desde lo espiritual y también para hablar del tema de la religiosidad. Pero de ahí las conversaciones que Frankl tuvo, principalmente hablando desde la teoría, fueron con Freud, con Adler, ¿no? Eh, y después, o más bien antes, Frankl había estado discutiendo desde su infancia, perdón, desde su adolescencia, como ustedes ya habrán visto con Claudio, con muchos filósofos, ¿no? A pesar de que Viktor Frankl tiene una formación médica, antes de ser médico o de estudiar medicina, había leído y había estudiado algunas corrientes de filosofía. La primera de ellas y la que le deja algo para separar al filósofo, independientemente de su personalidad, de su propuesta de pensamiento, fue a Arthur Schopenhauer. Cuando Frankl termina el bachillerato y antes de ingresar a la universidad a estudiar medicina, tiene que hacer un trabajo final y ese trabajo es una patografía de la obra y del pensamiento de Arthur Schopenhauer. Por alguna razón, él elige a ese autor. Y una de las conclusiones a las que llega Viktor Frankl en ese trabajo, que no conocemos, porque fue un trabajo de bachillerato y no está publicado y parece ser que no se rescató por el tema de la guerra y a Frankl a lo mejor no le interesó rescatarlo, ¿no? Igual que a, no sé, Cortázar no le interesaba rescatar sus primeros textos porque los veía diferentes que los siguientes que ya fueron más maduros, ¿no? El chiste es que Frankl dice, la personalidad, el estilo de carácter de un autor debe separarse de su pensamiento. Es decir, por más que Schopenhauer haya sido un amargado, eso no significa que su pensamiento haya estado equivocado, ¿no? Entonces ahí Frankl pone un punto, aunque sea pequeño, para hablar de que pensamiento y la persona que propone un pensamiento se deben tratar por diferentes caminos, ¿no? Igual eso después lo va a llevar a la psicoterapia y a la psiquiatría y a la psicopatología para distinguir de la persona espiritual de la persona que está padeciendo un trastorno. Entonces, en estos estudios psicológicos y filosóficos, Frankl comienza a entretejer lo que va a ser su obra, ¿no? Por eso les mencionaba el tema de la filosofía y Schopenhauer. Entonces, una vez que Frankl se titula, bueno, perdón, se gradúa en el bachillerato, comienza su carrera como médico. Estamos hablando más o menos del año 1925. Frankl tiene 20 años, ¿no? Pero antes de eso, y esto es lo que importa para las historias que vamos a ir entretejiendo el día de hoy, antes de eso, Frankl, desde sus 16 años, ya había estudiado psicoanálisis, ya se había carteado con Sigmund Freud,
ya se había cambiado de bando porque el psicoanálisis ya se le había quedado un poco corto en la cuestión antropológica y terapéutica, y había conocido la obra de Alfred Adler, había conocido a Adler mismo y a sus, este, a sus alumnos eh, predilectos. Y después de conocer a Adler, también se vio en la necesidad de ir por un lugar diferente de su segundo maestro, ¿no? Hay una cuestión curiosa. En el círculo psicoanalítico de Viena no aceptaron a Frankl cuando estaba por ingresar a la universidad porque era muy chico y porque no era médico todavía. En cambio, en la escuela adleriana de psicología individual, a Frankl lo aceptaron a los 20 años y a los 21 años él ya estaba recibiendo su título como psicólogo individual, es decir, que podía ejercer en todo caso, ¿no? Eso ya también hablaba de las diferencias entre ambas perspectivas, qué ofrecía una y qué esperaba una y otra de sus estudiantes. Mucho de la perspectiva adleriana tenía que ver con el énfasis en el trabajo comunitario, con lo social, ¿no? No necesariamente en un ámbito de tratamiento individual desde el análisis, ¿no? Entonces también Adler se metía o trabajaba en muchos temas educativos, tanto con padres y madres como con niños y niñas, pero también con maestros y maestras. Entonces eso fue algo que a Frankl le atrajo mucho y por ello formó parte del círculo adleriano del año 1925 a 1927. A partir de ahí, Frankl comienza un recorrido crítico de la psicoterapia. ¿Cuáles eran las herramientas que tenía Frankl para ejercer esa crítica? Los conocimientos que tenía de psicología experimental, los conocimientos que tuvo de psicoanálisis, luego de psicología individual y también, muy importante en todo esto, de filosofía. Supongo que Claudio les habrá platicado que Víctor Frankl a sus 16, 17 años, además de estudiar en el bachillerato por las noches, algunas noches entre semana iba a la universidad de adultos a escuchar conferencias de filosofía, de sociología, y los fines de semana recorría su parque favorito, el Prater, para ir a escuchar y tomar clases de psicoanálisis. Entonces, desde los 16 años, Frankl empezó a conjuntar un cúmulo de conocimientos que para 1925 por primera vez vierte en un artículo que es un artículo donde por primera vez él aborda el tema crítico de la psicoterapia y la filosofía. Ese artículo se llama Psicoterapia y Cosmovisión, precisamente, ¿no? Y es una crítica al psicoanálisis, a la psicología individual y una propuesta que intenta, según Frankl, insertar en la psicoterapia también un espacio para la relación terapéutica, el encuentro humano, y también para hablar de otras cosas que no sea salud, bienestar, psicopatología, traumas. Entonces, ¿de qué se iba a hablar en ese espacio si no era de ello? Si estamos en psicoterapia, en psiquiatría. Y lo que Frankl propone es que la psicoterapia también tiene la obligación de atender las inquietudes existenciales de los pacientes. Es decir, los pacientes no solo enferman, sino que también se preocupan, y no por su enfermedad, sino por su vida como tal. Y esas preguntas, a final de cuentas, dice Frankl, van a aterrizar o van a llegar hacia el tema que después es el tema central de la obra de Frankl, que es el sentido de la vida. Pero en ese texto de 1925,
que se llama Psicoterapia y Cosmovisión para una crítica fundamental de sus relaciones, Frankl también habla de una cuestión. Es de vital importancia conocer cuál es la cosmovisión de nuestro paciente, porque hablar de cómo el paciente se ve a sí mismo, ve el mundo y ve a los demás, es también hablar de cómo va a reaccionar o a accionar frente a su enfermedad, frente a los problemas sociales, frente a los temas comunitarios y de religión también. Es decir, cuando Frankl habla de cosmovisión, lo que está incluyendo o proponiendo incluir por primera vez en la psicoterapia es el tema de la jerarquía de valores. Es como si Frankl dijera, esto no lo dijo él así textualmente, lo estoy diciendo yo. Dime cómo es tu mirada del mundo y te diré cómo vas a atender la realidad, ¿no? Sobre todo la realidad difícil de lo social, de lo personal en cuanto a salud, de lo familiar, de lo sexual, de lo religioso, de lo académico, de la relación consigo mismo. Entonces, ese texto que les platico, Psicoterapia y Cosmovisión, es un texto que tiene escasas 4 páginas, pero en el que Frankl por primera vez, teniendo 20 años, nadie había hecho eso, pone una línea de conversación entre la psicoterapia y la filosofía. Bueno, nadie había hecho eso por lo menos en Viena, pero en Suiza ya lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo 2 autores que también vamos a revisar en estas oportunidades y que estudiaron psicoanálisis con Freud. Supongo que conocieron algo de la perspectiva de Adler, pero sobre todo se formaron con Carl Gustav Jung y después conocieron también la filosofía, particularmente la filosofía de Martin Heidegger. Y a partir de ello conformaron una nueva, un nuevo abordaje en psicoterapia al cual ellos llamaron respectivamente Binswanger Daseinanalysis y Medard Voss Daseinanalytik, ¿no? El análisis del ser en el mundo, el ontoanálisis o el análisis o la analítica del ser en el mundo, ¿no? Aunque los dos provienen de la perspectiva de Martin Heidegger, cada uno, Binswanger y Medard Voss, dan su interpretación. Entonces ellos ya estaban haciendo ese trabajo fuera de Viena, en Suiza particularmente, ya habían regresado para allá. Y eran psiquiatras que habían nacido en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Muchos de los autores que Frankl estudia nacieron en 1860, 70, 1900, hasta algunos de sus contemporáneos, ¿no? Entonces, volviendo a Frankl de Viena, escribe este artículo y a partir de él, 1925, comienza a elaborar su primer libro, un libro que no se publicó, que no conocemos y que jamás vamos a llegar a conocer porque también se perdió, ¿no? Ese libro está por cumplir 100 años. No sabemos cómo se iba a llamar, pero contenía este pensamiento crítico de Viktor Frankl, donde relacionaba psicoterapia y filosofía. Como en esa época Viktor Frankl todavía pertenecía al círculo adleriano de psicología individual, de hecho trabajaba con ellos,
era editor de una revista de psicología individual que se llamaba, traducido al castellano, algo así como El hombre en su vida diaria o El hombre en su cotidianidad. Entonces, Frankl conocía los vericuetos de la editorial, de la industria editorial desde la psicología individual. Y ese lugar iba a publicar el texto de Frankl, iba a poner el dinero para que se publicara, iba a prestar o a colaborar con sus imprentas para que ese libro se editara. Sin embargo, también como ya saben, en 1927, 2 años después, Viktor Frankl es expulsado por el mismo Adler de ese círculo terapéutico. Y entonces, al ser expulsado, deja de ser el editor de la revista, ya le quitan la subvención y entonces ya no puede publicar su libro, ¿no? Sin embargo, algo de lo que ocurrió en ese círculo durante esos 2 años, para Viktor Frankl fue un parteaguas en su vida. Ocurrieron dos cosas. Conoció a dos maestros, tutores de él, que después se hicieron sus colegas y que después fueron sus amigos, que se llamaron Rudolf Allers y Oswald Schwartz. Tanto Allers como Schwartz también pertenecían al círculo adleriano. Entonces, estos personajes no eran cualesquiera científicos en Viena. Allers era psiquiatra, Schwartz era médico, urólogo, y ambos tenían un interés por la filosofía. Entonces, ambos tenían también una postura crítica frente al psicoanálisis y también frente a la psicología individual a la que pertenecían. Allers era un personaje de los más destacados en el círculo adleriano. En alguna investigación que he estado realizando, se dice que después de Adler, en cuanto a conferencista, quien hacía más conferencias que otros, excepto Adler, era el mismo Rudolf Allers. Conferencias dentro del círculo de psicología individual. Entonces era un personaje destacado, aceptado, que se tomaba en cuenta su pensamiento. Y ellos acogieron a este chico de 20, 21, 22 años después y lo guiaron científica y teóricamente. El problema de la expulsión de Frankl tuvo que ver porque tenía la relación con estos dos hombres, ¿no? Pero antes de la expulsión, justo antes, Oswald Schwartz conoció el libro que se iba a publicar, se ofreció a escribir el prólogo, lo escribió, nadie conoce ese prólogo y la única persona que habló de él fue Viktor Frankl. Frankl dice: cuando mi maestro Oswald Schwartz escribió el prólogo a mi obra, dijo lo siguiente: este libro será para la psicoterapia lo mismo que fue la obra de Immanuel Kant para la filosofía. O sea, no le pudo haber dicho mejor cosa Schwartz al pensamiento de Frankl, ¿no? Sabemos que hay un antes y un después de la filosofía moderna con Kant. Imagínense que el pensamiento frankliano, según Schwartz, iba a provocar un antes y un después en la naciente psicoterapia, ¿no? Frankl tomó de buen grado ese comentario de su maestro. Sin embargo, dijo que en realidad él no lo tomaba del todo en serio, ¿no? Porque había otros hombres
por ejemplo, Ahlers, de quien ya hablamos hace un rato, pero también en Suiza, Ludwig Binswanger, que ya estaban haciendo eso antes que él. ¿No? Sin embargo, leer eso en el prólogo de un libro propio, bueno, es como haberse sacado la lotería. ¿No? Entonces, ese prólogo estaba ahí, estuvo ahí, se perdió igual con el libro. Sin embargo, eso unió más a Frankl con Schwartz y con Ahlers. Tanto que cuando Frankl es expulsado, sigue teniendo comunicación con Ahlers, trabaja con él en un laboratorio de experimentación fisiológica y también trabaja con Schwartz, ¿no? Están en comunicación. Entonces siguen siendo sus maestros. Ese es el primer evento importante en la vida académica que tuvo Frankl en la conformación de su pensamiento. Pero hubo un segundo evento que lo marcó todavía más, mucho más. Gracias a este evento que les voy a contar, existe la logoterapia y el análisis existencial tal como lo conocemos hoy. En una de las conversaciones entre Frankl, que tenía 20 años, 21 años, y Ahlers, que le doblaba la edad, Ahlers le pregunta a Frankl, ¿conoce usted la obra de un filósofo llamado Max Scheler? Frankl le dijo que no, aunque Max Scheler era el filósofo europeo y alemán de la época. Así lo reconocen muchos filósofos, incluido el propio Heidegger. Scheler, para ir notando un poco en este contexto de la importancia que tuvo en la Europa de el primer cuarto del siglo XX, fue el primer filósofo que escribió unos apuntes serios que se publicaron con una mirada crítica para la obra de Heidegger llamada Ser y Tiempo de 1927. De, de, de ese calado era la obra y el pensamiento de Max Scheler. Entonces, bueno, Scheler fue filósofo, pero también fue sociólogo, antropólogo, fenomenólogo, eh, educador, formador, ¿no? de personas, eh, y un gran vividor. ¿No? Vivió como quiso Max Scheler. Y esto está puesto en su obra. Cuando Ahlers le recomienda a Viktor Frankl que se acerque a la obra de Max Scheler, lo primero que Frankl lee no es sorpresa porque ese es el libro que más se conoce de Max Scheler. No es el único que deberíamos leer de él, pero es el que más se conoce. Y se llama, traducido al castellano en una edición de Caparrós hace poco, bueno, hace muchos años, se llama sencillamente Ética. El libro de la ética, citando a Víctor Frankl textualmente, es un libro que él llevaba como una Biblia bajo el brazo. En ese libro de filosofía, de ética, de fenomenología, eh, que tenía una propuesta en uno de sus apartados acerca del ser persona, Víctor Frankl encontró un sustento filosófico para el ser humano que él estaba ya insertando en la psicoterapia y en la medicina y en la psiquiatría. De no haber sido porque Frankl encontró esa concepción humana en Scheler, Frankl estaba a punto de renunciar a sus intentos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el propio Frankl en sus memorias que se llaman Lo que no está escrito en mis libros. Es más, déjenme citar textualmente qué dice Frankl a ese respecto en relación
a Max Scheler, porque esta frase es una joya en relación a los fundamentos filosóficos y mm, psicoterapéuticos de la logoterapia y el análisis existencial. Dice Frankl, en una edición de San Pablo de Argentina: fui sacudido y despertado totalmente por Max Scheler, cuyo formalismo en la ética llevaba conmigo como una Biblia. Entonces, les decía, debemos a la obra de Max Scheler el, la logoterapia y el análisis existencial como lo conocemos ahora. Incluso, como yo a veces soy muy exagerado al hablar, les puedo decir que gracias a que Frankl conoció a Max Scheler, ustedes y yo nos estamos juntando el día de hoy a estudiar esto. Gracias a esos autores. Y una afirmación que yo hago que es todavía mucho más exagerada, pero más o menos la podemos contrastar en algunos textos biográficos de Frankl. Yo creo que haber conocido la obra de Max Scheler le salvó la vida a Viktor Frankl en los campos de concentración, porque le hizo reconocer quién era como ser humano, y también una de las temáticas fundamentales en la obra de Max Scheler es el tema de el amor. Y Viktor Frankl aprendió esa disposición o esa actitud amorosa hacia la vida y hacia los otros de Max Scheler. La semana pasada me llegó de España un libro que acaban de publicar hace 3 años que se llama La primacía del amor. Estudios sobre la ética y la antropología de Max Scheler. Si leemos textos como estos, así, podríamos pensar, si no conocemos a Scheler, que Scheler es un buen logoterapeuta y analista existencial. Esto que estoy diciendo es un contrasentido, porque Scheler escribió primero que Frankl, vivió primero que Frankl. Pero cuando leemos a Scheler, vemos que está en su obra todo nuestro análisis existencial, toda nuestra logoterapia y toda nuestra cura de almas médica. Entonces, ese es el segundo gran evento que tuvo Frankl entre 1925 y 1927, haber conocido la obra de Max Scheler. Después de conocer la ética, Frankl se dio a la tarea de estudiar otro libro de Scheler que en el grueso de ese texto se trata de filosofía de la religión. Se llama De lo eterno en el hombre. Y hay mucho en ese texto también de lo que posteriormente va a ser la propuesta frankliana de la presencia ignorada de Dios, que es la tesis doctoral en filosofía de Viktor Frankl en 1948. Entonces, con esos dos textos, Frankl tiene todo el fundamento de su propuesta terapéutica y antropológica. Después leerá otros textos de Max Scheler, ¿no? Pero con estos dos eh, construye su obra con una base sólida de lo que ya venía hablando en 1925, pero ahora con la seriedad y el respaldo de un filósofo tan reconocido como Scheler. En su obra Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia, publicada primero en castellano por San Pablo, allá en Argentina, y luego por Herder en Barcelona, Frankl dice textualmente: la logoterapia
es el resultado de la aplicación de los conceptos de Max Scheler, de la filosofía de Max Scheler. La logoterapia es el resultado de traer a la psicoterapia los conceptos de Max Scheler en filosofía. Y por si fuera poco, en una entrevista post-congreso, en un diálogo que tiene Eugenio Fisotti, amigo y continuador de la obra de Viktor Frankl, principal difusor de su obra en Europa y en Italia en particular, este le pregunta: Doctor Frankl, ¿quién ha sido la figura que más, que más ha... ¿quién ha sido la figura que más ha influido en usted, tanto en su vida como en su obra? Y Frankl responde: sin lugar a dudas, el filósofo y fenomenólogo Max Scheler es quien más ha influido en mí. Entonces, ahí hay una pista de que si queremos explorar más los fundamentos del pensamiento de Viktor Frankl, tenemos que acudir forzosamente a la obra de Max Scheler. Obviamente no es el único autor al que refiere Frankl, pero es su filósofo faro. Es el filósofo del cual toma lo esencial de su obra. Incluso el término persona, ¿no? Hay otros autores que entiendo que la sesión pasada revisaron, ya sea con Gastón o con Pablo. Martin Buber, Martin Heidegger, Max Scheler, Edmund Husserl, Nikolai Hartmann, Karl Jaspers, por supuesto, ¿no? Estos autores en filosofía son también fundamentos que Frankl toma para erigir su antropología existencial, que después él la va a aplicar a la psicoterapia. Decíamos hace rato, la cual para construirla contrasta con Freud, Adler, Jung, Binswanger, Medard Voss, Rudolf Allers, que también era psiquiatra, no solo era, bueno, que además de psiquiatra también era filósofo, eh, bueno, y con otros de la época. Entonces, hoy en esta sesión y en la siguiente, eh, no vamos a dejar de hablar de los filósofos, pero nos vamos a centrar un poco más en los psicólogos y los terapeutas que son colegas de Frankl, ¿no? Hasta ahorita, si se dan cuenta, he mencionado solo o únicamente a autores europeos. Sin embargo, un contraste interesante que podemos y debemos hacer es el diálogo que Viktor Frankl tiene con el humanismo estadounidense de la década de los 60 y particularmente el humanismo que surge de la psicología en Estados Unidos. Entonces, por ahí también vamos a hablar de autores como eh, Abraham Maslow, Rollo May, incluso, aunque no, es un, no se considera humanista, sino existencialista, Irving Yalom, vivo actualmente. Vamos a hablar de Gordon Allport, vamos a hablar de Carl Rogers, vamos a hablar de Eric Fromm y también, ¿por qué no?, de Fritz Perls, ¿no?, con quienes Frankl tuvo directamente o a través de la obra o a través de algunos textos intercambio de su pensamiento, ¿no? Bueno,
Siempre me gusta dar este dato que les voy a compartir, aunque probablemente ya lo conocen. Bueno, si ya lo conocen, lo digo rápido, para no reiterar tanto la información. Uno de estos autores de la psicología humanista en Estados Unidos es, a uno de estos autores es a quien le debemos la difusión y posteriormente la aceptación del pensamiento frankliano en Estados Unidos. ¿Saben quién es ese autor? ¿Quién les suena por lo que han leído, por lo que han escuchado, por lo que han conversado con otros profesores? Bueno, la respuesta es fácil si acudimos al hombre en busca de sentido. Quien hace el prólogo al texto Man's Search for Meaning de 1959, si no recuerdo mal, es ni más ni menos que Gordon Allport. Gordon Allport escribía, trabajaba, publicaba en Harvard y él fue quien conoció el pensamiento de Franklin, lo volvió a traer a Estados Unidos porque ya había existido una edición antes del Hombre en Busca de Sentido, que no se llamaba así, que se llamaba De los Campos de la Muerte a la psicoterapia o algo así, pero era un libro que no se había difundido, que no se había conocido, que no se había vendido. Un libro enfermo, le dijeron a Franklin, ¿no? Porque ya había conocido diversas ediciones incluso en alemán y no había tenido auge. Entonces, Allport lo publica, Allport y los editores le piden a Viktor Frankl que por favor escriba un capítulo que no estaba en el original del psicólogo en el campo de concentración, en donde hablara sucintamente de la teoría, conceptos básicos de logoterapia. Entonces, ese es el nuevo añadido a esta edición. Y entonces ahí es donde Viktor Frankl se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Y se conoce El hombre en busca de sentido, y se conoce a Viktor Frankl, y entonces se comienza a invitarlo a cientos de universidades, cientos de ocasiones, posteriores a la guerra, obviamente. Bueno, ¿cómo es que Gordon Allport conoce la obra de Viktor Frankl? Porque podía mejor conocer la obra de Adler, la obra de Freud, la obra de Jung, ¿no? Quienes habían estado, quienes habían hecho una gira por Estados Unidos. Bueno, sorpresa. Viktor Frankl le enviaba sus libros a su maestro Rudolf Allers, que vino a vivir a América antes de la guerra, y respetuosamente, ceremoniosamente, ritualísticamente, Frankl, en, en este reconocimiento de sus maestros, a algunos de ellos con los que tenía un contacto, les enviaba sus libros. Eso pasó con Schwartz, eso pasó con Allers, eso pasó con Binswanger. Y entonces Allers, cuando llegó a Estados Unidos, fue invitado por una universidad católica a dar clases de psicología. Pero unos años después dejó de estudiar y de dar clases de filosofía, perdón, de psicología, para única y exclusivamente dedicarse a la filosofía. Entonces, cuando Frankl le hizo llegar sus libros y le pidió
que por favor le dijera qué le parecían, Ahlers en la correspondencia le dijo que le agradecía de todo corazón el envío de esos textos, pero que no podía responderle porque no estaba actualizado y hoy estaba lejano de las temáticas psiquiátricas. Sin embargo, eh, motivaba a Frankl para que siguiera publicando y Frankl le seguía enviando sus libros. Un alumno de Frankl, que después escribió una biografía de él llamado Alfred Lengle, dice en su biografía Viktor Frankl que Rudolf Ahlers jamás le agradeció dichos envíos a Frankl, cosa que es falsa. Yo tengo las cartas que le envió Frankl a Ahlers y Ahlers a Frankl de esa época. Me las compartieron del Instituto Viktor Frankl en Viena para poder estudiarlas y escribir un libro sobre ellas. Y en esas cartas, cuando las tradujimos al castellano, Rudolf Ahlers le decía esto que les platicaba a Frankl. Sí le agradecía sus envíos, sí le daba acuse de recibo, y era sincero con él al decirle que no podía comentárselos por la razón ya descrita, pero también le decía que no podía entrar en profundidades respecto a esa obra porque una correspondencia no bastaría para tener un diálogo ágil y profundo respecto a esos temas. Bueno, ¿y qué hacía Rudolf Ahlers con los libros de Frankl? Se los compartía para que los leyera ni más ni menos que a Gordon Allport. Y así es como Allport también conoció la obra de Frankl. No solo obviamente no el hombre en busca de sentido, porque eso fue posterior. Otros textos. Entonces, gracias a eso, gracias a Ahlers una vez más, aunque indirectamente, Frankl pudo abrirse las puertas de Europa hacia Estados Unidos. 1959 en adelante, ¿no? Tenemos que hacer un paréntesis para decir que Frankl, la primera vez que pisó América, no fue en Estados Unidos, fue precisamente Argentina. 1954, un grupo de médicos invita a Viktor Frankl, funda un instituto que no recuerdo sinceramente cómo se llamaba, pero que tiene algo que ver con Instituto Viktor Frankl de bla bla bla. Ha cambiado de nombres y ha cambiado de participantes. Bueno, ustedes sabrán mejor esa historia, que están por aquellas tierras, ¿no? O pueden investigarla mucho más cercanamente. Entonces invitan a Frankl en 1954, fundan este instituto, traducen 4 libros de Frankl, y Frankl entonces inaugura la logoterapia presencialmente en Argentina. Pero no presencialmente y con una obra traducida al castellano, eso sucedió 5 años antes, porque en 1950, en la Ciudad de México, por el Fondo de Cultura Económica, publican este librito. Déjenme quitarle esto que hace que brille la portada. Esta es la primera edición en castellano de Psicoanálisis y Existencialismo, 1950. Es decir, antes del Hombre en busca de sentido, que en Argentina se publicó en el 55 como un psicólogo en el campo de concentración por Plantin,
en la Ciudad de México, para toda Latinoamérica, porque el Fondo de Cultura Económica tiene presencia desde un inicio en toda Latinoamérica, Argentina, Lima, bueno, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Madrid también en España. Entonces, 5 años antes de que Franklin viniera a América, ya se conocía también su obra. Es decir, cuando invitan a Franklin, ya había conocimiento de causa para qué invitar a ese personaje y no a otro. ¿Por qué no a un psicoanalista, no? ¿Por qué no a alguien de Gestalt, por ejemplo? Bueno, que ya había, ¿no? Obviamente, ¿no? No es preciso recordar que Argentina, más que otros países en Latinoamérica, es cuna de muchas psicoterapias, ¿no? Entonces, bueno, en 1954 le tocó el turno a la logoterapia y al análisis existencial. Bueno, eh, sin embargo, la repercusión que tuvo en el continente americano psicoanálisis y existencialismo no se compara con la que tuvo Man's Search for Meaning de 1959-60 en Estados Unidos, porque ahí se volvió mundial el conocimiento de la obra de Frankl fuera de Europa y en el idioma inglés. Insisto, todo eso gracias a la relación personal y profesional de Frankl con Rudolf Allers y con Gordon Allport. Entonces Allport, cercano al movimiento humanista de psicología en Estados Unidos, también reconoció en el pensamiento de Viktor Frankl un aporte que probablemente los psicólogos humanistas no encontraban en su propia propuesta. Hay otros autores que construyeron su pensamiento psicológico y psicoterapéutico porque la psicología en su país, en Estados Unidos, les sabía a poco. La psicología humanista se les quedaba corta para lo que querían hacer. ¿Quiénes eran esos autores? Rollo May, que es conocido como el primer eh, psicólogo existencial en Estados Unidos, que editó y tradujo a muchos autores europeos que no se habían traducido al inglés, que ni se conocían. James Bugenthal, que está considerado entre la psicología humanista y la psicología existencial, que utiliza las categorías filosóficas de los existencialistas, tales como libertad, responsabilidad. Pero cuando le preguntan a James Bugenthal si él se consideraba existencialista y si había leído a los autores existencialistas para proponer su obra, él decía que no. Y que usaba esos términos de manera independiente a los filósofos de Europa. Porque para los estadounidenses y la psicología individual que se erigía sobre el término de la felicidad, los autores europeos eran autores oscuros, decadentes, deprimentes, porque no ponían el acento, según esta lectura de ellos, en lo propositivo del ser humano. Ponían el acento en la angustia, la muerte, la ansiedad, ¿no? Bueno, claro, eso tiene una explicación, que no es el caso decirla acá, pero tiene una explicación idiosincrásica, ¿no? Es diferente haber vivido en Europa las guerras, siglo XX, a la manera en que se vivió esa misma época en Estados Unidos, ¿no? Las filosofías que se desarrollan en uno y otro continente son absolutamente diferentes, ¿no? Sin embargo, a los autores mencionados, Rollo May, Bugenthal, Irving Yalom,
estas psicologías estadounidenses humanistas les parecían como, ¿cómo se dice? Mm, Desteñidas. Quizá les faltaba la otra parte de la experiencia humana que también es real y que también vivenciamos. La angustia, ¿no? Que puede conjuntar la incertidumbre, la muerte, la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, no es fortuito que uno de estos autores, Gordon Allport, haya retomado a un autor existencialista llamado Viktor Frankl para dar a conocer su obra en Estados Unidos. La cuestión es que con eso, Viktor Frankl, la mirada que se tiene de Estados Unidos hacia Viktor Frankl es que es un autor humanista.